Amados, buenas tardes. Hoy es la clase número 27 de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Vamos a tratar el don de interpretación de lenguas, don del Espíritu Santo. Oremos para que esto sea recibido con un espíritu abierto. Señor Jesús, te damos gracias que tú estás en control de todo el universo, visible e invisible, que tú eres Señor sobre todo y sobre nosotros, que somos parte de tu cuerpo, de tu iglesia. Te agradecemos, Señor, por la salvación, que es por la fe en Jesucristo. Y nos ponemos en este día en tu presencia para que el Espíritu Santo nos bendiga con entendimiento, conocimiento y revelación de este don precioso de interpretación de lenguas. Señor, en tus manos estamos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Este don aparece en Primera de Corintios 12:10. Interpretación de lenguas. Es un don muy especial que puede tener gran edificación o bien exhortación o consolación a muchos. Y cuando ocurre su manifestación en alguna reunión de creyentes, podemos ver que opera en estrecha relación con el don de profecía, con el don palabra de sabiduría y el don palabra de ciencia o conocimiento. Y revela, o bien lo que el Espíritu hace con algún creyente que ha dado una palabra en el don de lenguas que en el original griego es glosolalia, esto es lengua extraña, inentendible, la lengua del Espíritu, pero que es traducida, hecha entendible por alguno que opera en el don de interpretación de lenguas y que a su vez es acompañada de estos otros dones mencionados para bendición de los oyentes. Al respecto, en Primera de Corintios 14 aparecen importantes usos del don, en consejos muy prácticos y enriquecedores para todos nosotros, los creyentes, cuando se nos dice en el versículo 5, escribiendo Pablo: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En el versículo 6, Primera de Corintios 14. Ahora pues, hermanos,
si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Qué útil esto que enseña por medio del apóstol Pablo el Espíritu Santo. Es gran utilidad empezar, primero pedir en oración, y cuando estemos solos en casa, pedir al Señor que nos dé la interpretación de lo que estamos orando en lenguas. Cualquiera puede pedir. Aquí sí les sugiero a los que puedan, graben esto o lo escriban en un libro de notas de oración para que puedan ver cómo van madurando en la operación del don de interpretación y que lo puedan así ejercer adecuadamente en alguna reunión de la iglesia. Y digo esto porque las Escrituras nos instan a ello y nos dicen que edifica a los demás en la iglesia. Entonces, empezar a practicar en privado. Insisto, úsenlo, estos dones en privado, a menudo, para crecer en madurez e ir más allá de los simples mensajes que a veces se escuchan en iglesias, pero que son muy simples, en cierta medida inmaduros, aunque sean preciosos y sean verdad, tales como Dios nos ama, sí, pero se puede ir mucho más allá de eso. Así que en privado, aprender a operar en el don de lenguas y pedir el don de interpretación y anotarlo o grabarlo para ir viendo cómo uno va madurando en esto. Porque lo que enseña Pablo, hay que usar primero estos dones en lo privado, para que en lo público su manifestación sea con madurez. El otro día, en una reunión en la iglesia de Providencia, me gustó mucho de que hubo un tiempo de orar en lengua, después hubo interpretación de lengua y también alguien que cantó una escritura y fue precioso, muy, muy lindo. Otro simple consejo para los que operen en el don de interpretación de lenguas y que exponen una escritura es que también tengan cuidado de que no sea un pasaje extenso con muchas escrituras, porque los oyentes van a perder lo que realmente quería decir el Espíritu para edificación de la iglesia. Es importante que la exposición del don interpretación de lenguas sea con madurez y también
con sentido común. También, un último consejo. Por lo que me ha tocado ver a través de los años, en diversas congregaciones, en diversos países, hay unas pocas veces en que he oído un mensaje dado, no en forma tranquila y pacífica, porque el Espíritu Santo es un Dios de paz, sino que me ha tocado ver a alguien que a los gritos destemplado y con un mensaje de condenación, lo cual es muy distinto a lo que enseña el apóstol Pablo, porque la exhortación genuina del Espíritu es para arrepentimiento, para restauración, para vida, y no para muerte y condenación. Muchos años atrás, unos 40 años atrás, me acuerdo, en una ocasión, cuando estábamos empezando en la iglesia y se estaban empezando a manifestar dones, pero había una señora que hablaba no por el Espíritu, sino que muy carnalmente, y era a los gritos, hasta que tuve que pararla y hablar con ella, porque el Espíritu Santo es un Dios de paz. Y acordémonos que estamos todos, como cristianos, en un proceso de aprendizaje, en un proceso de santificación, de aprender a escuchar la voz y la guía del Espíritu Santo. Y pueden haber equivocaciones, pero las equivocaciones siempre van a ser nuestras, nunca del Espíritu. Por eso, hay que practicar y practicar hasta que llegue ese momento en que lo que digamos sea en un alto porcentaje lo que el Espíritu quiera comunicar y evitar mensajes personales, que también me ha tocado ver a veces que alguien que tiene un problema con otra persona en la congregación y entonces le mandan un mensaje así como que fuera una profecía. Y no es así la cosa. Uno de los ejemplos grandiosos que tenemos del don de interpretación de lenguas en las Escrituras es en la vida del profeta Daniel, quien en su madurez como hombre, como siervo muy amado de Dios, alguien que pasaba horas durante el día en la presencia del Señor, orando, y cuando es llamado súbitamente para que traduzca lo que el rey y sus invitados a una fiesta muy pagana han visto escrito por una mano en un muro algo que nadie puede descifrar. Entonces, en el capítulo 5 del libro del profeta Daniel, vemos lo que pudo hacer este siervo de Dios, porque llevaba años haciendo lo que es necesario para con Dios. Leamos este pasaje y voy a leer el capítulo completo
para ver el contexto y la aplicación del don de interpretación de lenguas. Y dice así, Daniel capítulo 5, parto del versículo 1 voy a leer hasta el 30. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, hicieron algo abominable para Dios. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus caderas y sus rodillas daban la una contra la otra. O sea, estaba aterrorizado. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me dé su interpretación, será vestido de púrpura, llevará en su cuello un collar de oro y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni dar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el que mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Claro, ella está hablando de su conocimiento, de su experiencia. El rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, lo constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto en él se halló más espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Los otros magos ni siquiera podían leer lo que había sido escrito. Entonces trajeron a Daniel ante el rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que
que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora trajeron ante mí sabios y astrólogos para que leyeran esta escritura y me dieran su interpretación, pero no han podido interpretarme el asunto. Yo pues he oído de ti que puedes interpretar y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás en tu cuello un collar de oro y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo al rey: tus dones sean para ti, da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien le placía, mataba, y a quien le placía, daba vida. Engrandecía a quien le placía, y a quien le placía, humillaba. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció con su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres, su mente se hizo semejante a las de las bestias, y con los asnos monteses fue su habitación. Le hicieron comer hierba como el buey, y su cuerpo se empapó del rocío del cielo, hasta que reconoció al Altísimo Dios, que tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Pero tú, hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino de ellos. Además diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Pero nunca honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Por eso, de su presencia, envió él la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es, y aquí procede a leer lo que todos los demás no podían ni leer: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ahí están las lenguas. Y aquí viene la interpretación. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en la balanza y hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar mandó vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. Aquí, en este pasaje, vemos cuán trascendente puede ser el don de interpretación de lenguas.
cuando es ejercido con madurez. ¿Se imaginan ustedes a Daniel diciéndole a Belsasar, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, y nada más? Él usa el don de interpretación de lenguas con madurez por el tiempo, los años que ha tenido en la presencia de Dios. Un último consejo para los que operan en el don de interpretación de lenguas. Lo encontramos en la escritura de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 27, que nos dice: si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y claro, ese es el orden que está dando el apóstol Pablo. Entonces no puede haber en una reunión 5 mensajes en lengua, 5 mensajes de interpretación, no. Por turno, 2 a lo más 3. Y uno interprete. Y claro, va a ocurrir esto cuando haya creyentes que tienen la práctica en privado, en tiempos de oración con el Señor. La práctica de escuchar al Espíritu, y no solamente hablando en lenguas, sino que también pidiendo al Espíritu Santo interpretar con este precioso don de interpretación de lenguas. Entonces, amados, todos los que oran en lenguas en la iglesia, que han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, pidan en oración poder interpretar y empiecen a hacerlo en privado. Y en su momento, que el Señor los use para edificación del cuerpo en público. Acuérdense, por último, que también cuando la persona interpreta, puede ser cantando. Y es una experiencia maravillosa de alguien que con madurez le canta al Señor. La interpretación es precioso, precioso. Así que, amados, a practicar los dones. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana. Y seguimos con Primera de Corintios 12 a partir del versículo 11. Amados, nos vemos el próximo miércoles. Amén y amén.